¿Y si te dijera que los muertos pueden enviar correos electrónicos? ¿Y si te mostrara que las personas que han sido ejecutadas pueden transmitir sus voces por la radio? ¿Que tus seres queridos fallecidos pueden llamarte por teléfono desde el más allá? ¿Que la conciencia existe a nivel cuántico y sobrevive a la destrucción de tu cerebro físico? Durante siglos, la humanidad ha creído que la muerte es definitiva. Que cuando tu corazón se detiene, cuando tu cerebro se apaga, simplemente dejas de existir. La ciencia nos ha dicho que la conciencia no es más que impulsos eléctricos en el cerebro. Que cuando esos impulsos se detienen, no queda nada. No hay alma. No hay vida después de la muerte. Solo vacío. Pero, ¿y si la ciencia se ha equivocado fundamentalmente sobre la naturaleza de la conciencia? ¿Y si la muerte no es un final, sino una transformación? ¿Y si la esencia de quién eres, tus recuerdos, tu personalidad, tu propia alma, sigue existiendo en una forma que solo ahora estamos empezando a comprender? Hoy vas a ver 15 casos documentados que desafían todo lo que te han enseñado sobre la mortalidad. No se trata de creencias religiosas ni de teorías filosóficas. Son fenómenos investigados científicamente, documentados por investigadores, verificados por expertos y registrados de manera que no pueden ser descartados. Vas a oír hablar de un hombre que hizo 35 llamadas telefónicas después de morir en un accidente de tren. Una mujer que envió correos electrónicos meses después de su muerte. Niños que recuerdan vidas pasadas con tal precisión que pueden identificar a sus asesinos. Científicos que han demostrado que la conciencia opera en niveles cuánticos que trascienden el cuerpo físico. Y verás pruebas que sugieren que las personas que has perdido no se han ido. Que están tratando de comunicarse contigo. Que la barrera entre la vida y la muerte es mucho más permeable de lo que jamás habíamos imaginado. Al final de este vídeo, tendrás 15 razones para creer que la muerte no es el final. Que la conciencia es eterna. Que el amor realmente trasciende la tumba. Así que déjame preguntarte directamente, ¿crees que hay vida después de la muerte? Porque en la próxima hora, te voy a dar pruebas tan convincentes que incluso el escéptico más acérrimo tendrá que reconsiderarlo. Comencemos con un caso tan tecnológicamente imposible que desafió todas las leyes de la física y la comunicación. Caso 15, el hombre que llamó desde la muerte, Charles Peck. 12 de septiembre de 2008. Chatsworth, California. Un tren de cercanías Metro-Lonook chocó de frente con un tren de mercancías en uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de la historia de California. Murieron 25 personas. Docenas más resultaron gravemente heridas. Entre los fallecidos se encontraba Charles Peck, un padre de 49 años que se dirigía a su nuevo trabajo. El impacto fue catastrófico. Los vagones del tren quedaron destrozados como si fueran de papel. Charles murió en el acto. Pero su teléfono siguió llamando. Durante 11 horas después del accidente, el teléfono móvil de Charles Peck realizó 35 llamadas distintas a sus familiares. A su hijo. A su hija. A su prometida. Cada vez que contestaban, lo único que oían era estática. Ruido blanco. Ninguna voz. Ninguna palabra. Solo el sonido de una línea telefónica abierta pero vacía. Al principio, su familia pensó que estaba vivo. Pensaron que estaba atrapado entre los restos, incapaz de hablar, pero intentando desesperadamente pedir ayuda. Los equipos de emergencia utilizaron la señal del teléfono para intentar localizar a los supervivientes. Triangularon las llamadas, con la esperanza de encontrar a Charles vivo en algún lugar entre los restos retorcidos. Pero cuando finalmente encontraron su cuerpo, horas después de la última llamada, ya estaba muerto. Llevaba muerto desde el momento del impacto. No había posibilidad de que hubiera hecho esas llamadas. Y su teléfono nunca fue encontrado. Los investigadores registraron minuciosamente los restos. Buscaron el teléfono móvil de Charles Peck. Necesitaban entender cómo se habían realizado esas llamadas. Pero el teléfono había desaparecido. No estaba en su bolsillo. No estaba cerca de su cuerpo. No estaba en ningún lugar entre los escombros. Sin embargo, los registros telefónicos confirmaron lo que la familia ya sabía: se habían realizado 35 llamadas desde el número de Charles Peck en las 11 horas siguientes a su muerte. Cada llamada duró varios segundos. Todas las llamadas se conectaron. Todas las llamadas solo produjeron estática. Los ingenieros intentaron explicarlo. Quizás el impacto había dañado el teléfono de tal manera que marcaba números al azar. Pero eso no explica cómo marcó números específicos de familiares. Eso no explica cómo un teléfono dañado, sin intervención humana, podía acceder a la lista de contactos y realizar llamadas específicas. Quizás hubo un retraso en la señal, sugirieron. Quizás las llamadas se realizaron antes de la muerte y tardaron horas en conectarse. Pero los expertos en telecomunicaciones confirmaron que las redes celulares no funcionan así. Las llamadas se conectan en segundos o fallan. No hay un retraso de 11 horas.
La teoría más inquietante vino de la prometida de Charles. Ella dijo, estaba tratando de despedirse. Nos estaba haciendo saber que estaba bien. Esas llamadas eran su forma de decirnos que nos quería por última vez. Pero Charles Peck estaba muerto. Su cerebro había dejado de funcionar. Su cuerpo había quedado aplastado por el impacto. Según todas las definiciones de muerte que conocemos, él no podía haber hecho esas llamadas. Sin embargo, las llamadas se hicieron. Están documentadas en los registros de la compañía telefónica. Varios miembros de la familia las recibieron. Los operadores de emergencias las confirmaron. Entonces, ¿cómo puede un hombre muerto hacer 35 llamadas telefónicas? ¿Cómo puede un teléfono que nunca se recuperó seguir funcionando durante 11 horas después de la muerte de su propietario? ¿Es posible que la conciencia, en sus últimos momentos o inmediatamente después de la muerte, pueda manipular la tecnología? ¿Que la necesidad desesperada de comunicarse con los seres queridos pueda de alguna manera salvar la brecha entre lo físico y lo digital? ¿O existe una fuerza que no comprendemos, una energía que persiste después de la muerte y que puede interactuar con dispositivos electromagnéticos para enviar un último mensaje de amor? Caso 14. Correos electrónicos desde el más allá, Jack Froese. De las llamadas telefónicas pasamos a algo aún más imposible. Un hombre que envió correos electrónicos meses después de su muerte. No eran correos electrónicos programados o retrasados. Eran correos electrónicos que contenían información sobre acontecimientos que ocurrieron después de su muerte. Jack Froese murió repentinamente en junio de 2011. Solo tenía 32 años. Estaba sano, era activo y no había señales de alerta. Un día, simplemente no se despertó. La causa de la muerte se determinó como una arritmia cardíaca. Su familia y amigos quedaron devastados. 5 meses después de su muerte, en noviembre de 2011, varios amigos de Jack recibieron correos electrónicos desde su cuenta. No era spam. No eran mensajes pirateados. Eran correos electrónicos personales que utilizaban el estilo de escritura de Jack, su sentido del humor, sus bromas privadas. Tim Hart, amigo de la infancia de Jack, recibió un correo electrónico con el asunto: estoy observando. El cuerpo del mensaje contenía una referencia a una conversación privada que Tim había tenido en su casa semanas después de la muerte de Jack. Una conversación sobre algo que Tim había perdido. El correo electrónico decía: ¿me has oído? Estoy en tu casa. Limpia tu ático. Tim estaba aterrorizado. Nadie sabía nada de ese objeto perdido excepto Tim. No se lo había contado a nadie. No había escrito nada al respecto en Internet. Era un asunto privado de su propia casa. Y Jack Froese llevaba muerto 5 meses. Otro amigo, Jimmy McGraw, recibió un correo electrónico que hacía referencia a una broma privada que solo él y Jack compartían. El correo electrónico hacía un comentario sobre una lesión en el tobillo que Jimmy había sufrido tras la muerte de Jack. Era imposible que otra persona hubiera escrito ese mensaje. Nadie más conocía los detalles específicos de la broma ni de la lesión. Las familias denunciaron los correos electrónicos a las autoridades. Los investigadores examinaron el ordenador de Jack, que había estado apagado y desconectado desde su muerte. El análisis forense demostró que los correos electrónicos se habían enviado desde ese ordenador. Desde el ordenador físico de Jack en su casa. Pero lo que hace que este caso sea realmente imposible es que el ordenador no había sido encendido. No tenía alimentación eléctrica. Sin embargo, según el rastreo de la dirección IP y el análisis forense digital, los correos electrónicos se habían enviado desde ese dispositivo específico. Los ingenieros examinaron el ordenador. No encontraron pruebas de acceso remoto. Ni malware. Ni tareas programadas que pudieran haber enviado los correos electrónicos. El ordenador había estado completamente apagado durante meses. La familia de Jack consideró la posibilidad de que alguien hubiera entrado en la casa y utilizado su ordenador. Pero no había signos de entrada forzada. La casa había estado cerrada con llave y asegurada. E incluso si alguien hubiera tenido acceso, ¿cómo sabía de conversaciones privadas y acontecimientos que ocurrieron meses después de la muerte de Jack? Los correos electrónicos dejaron de llegar al cabo de unas semanas. La familia de Jack cerró su cuenta. Pero esos mensajes siguen sin tener explicación. ¿Cómo puede un hombre muerto enviar correos electrónicos desde un ordenador que no está encendido? ¿Cómo puede hacer referencia a acontecimientos que ocurrieron meses después de su muerte? ¿Cómo conoce detalles privados de la vida de sus amigos que ninguna persona viva podría saber? ¿Es posible que la conciencia después de la muerte pueda interactuar de alguna manera con la tecnología digital? ¿Que la barrera entre el mundo físico y lo que existe más allá de la muerte sea lo suficientemente delgada como para que los muertos puedan enviar mensajes a través de nuestros dispositivos?
¿O descubrió Jack Froese algo en la muerte que le permitió cruzar esa barrera por última vez para hacer saber a sus amigos: sigo aquí. Estoy observando. ¿Estoy bien? Caso 13. La voz desde la cámara de ejecución, Tony Joe Henry. Retrocedamos más en el tiempo, a una época anterior al correo electrónico y los teléfonos móviles, a un caso que demuestra que este fenómeno no es nuevo. Ha estado ocurriendo desde que tenemos tecnología para registrarlo. Tony Joe Henry fue una mujer ejecutada en Luisiana en 1942. Su delito no importa para esta historia. Lo que importa es lo que ocurrió después de su ejecución. Días después de la muerte de Tony Joe, varios testigos afirmaron haber oído su voz en emisoras de radio locales. No se trataba de mensajes grabados, sino de transmisiones en directo. Su voz, inconfundible y clara, sonaba en las ondas. Pero aquí está el problema: no existían grabaciones de la voz de Tony Joe Henry. No había ningún audio en el que se la oyera hablar. Las emisoras de radio nunca la habían entrevistado. No había forma de reproducir su voz porque nunca se había grabado. Sin embargo, personas que la habían conocido personalmente llamaron a las emisoras de radio, aterrorizadas y confundidas, diciendo: «Es Tony Joe. Es su voz. ¿Cómo es posible que esté en la radio?». Los ingenieros de radio investigaron. Revisaron sus equipos. Buscaron interferencias en la señal, emisiones piratas, cualquier explicación técnica. No encontraron nada. Las transmisiones procedían de sus propias emisoras, pero nadie las estaba emitiendo. La voz aparecía espontáneamente en la señal. El fenómeno duró varias semanas antes de desaparecer gradualmente. Pero durante ese tiempo, múltiples testigos de toda la región confirmaron haber oído lo mismo: la voz de una mujer muerta hablando a través de las transmisiones de radio. Los escépticos argumentaron que debía de ser alguien que se parecía a Tony Joe. Pero las personas que lo denunciaron eran amigos y familiares que conocían íntimamente su voz. No se equivocaban sobre lo que estaban oyendo. Este caso es especialmente significativo porque ocurrió en 1942, antes de que se generalizara la tecnología de grabación. No había ninguna base de datos de voces a la que recurrir. No había forma de falsificar un fenómeno así con la tecnología limitada disponible. Sin embargo, de alguna manera, la voz de Tony Joe Henry se transmitió por las ondas de radio después de su muerte. Su conciencia, su capacidad para producir sonido, su propia esencia, parecían haber encontrado una forma de interactuar con los sistemas de transmisión electromagnética. Este caso estableció un patrón que hemos visto repetirse con la tecnología moderna. Desde las ondas de radio hasta las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Parece que los muertos siempre han encontrado formas de comunicarse utilizando cualquier tecnología que inventamos. Y eso plantea una pregunta fascinante: ¿es la conciencia en sí misma electromagnética? ¿Es el alma humana una forma de energía que puede interactuar con los sistemas eléctricos? Y si es así, ¿qué más podrían estar intentando decirnos los muertos a través de nuestra tecnología? Caso 12. El último mensaje del 11 de septiembre, Bonnie McCenney. 11 de septiembre de 2001. Un día que cambió el mundo para siempre. Entre las casi 3.000 personas que murieron ese día se encontraba Eamon McCenney, un antiguo campeón de lacrosse que trabajaba en la planta 105 de la Torre Sur. Su esposa, Bonnie, estaba en casa cuando se produjeron los atentados. Vio caer las torres por televisión, sabiendo que su marido estaba dentro. Sabía que había fallecido. En las semanas posteriores a su muerte, Bonnie experimentó algo que desafiaba toda explicación. Tenía sueños vívidos y recurrentes en los que Eamon se le aparecía. No eran impresiones vagas ni ilusiones. Eran sueños claros y detallados en los que él le hablaba, la consolaba y le decía que estaba bien. Pero los sueños, incluso los vívidos, podían explicarse como un duelo. Como la forma en que la mente procesa el trauma y la pérdida. Lo que sucedió después no podía explicarse tan fácilmente. Una mañana, semanas después de la muerte de Eamon, Bonnie bajó a la cocina y encontró una nota sobre la mesa. Una nota escrita a mano que decía: «Escucha a tu corazón». Esta frase tenía un significado especial. Era algo que Eamon le decía en privado, en momentos íntimos. No era una expresión común entre ellos, sino una frase específica que tenía un profundo significado personal. Nadie más lo sabía. Bonnie estaba sola en la casa. Las puertas estaban cerradas con llave. Nadie había entrado. Sin embargo, allí, en la mesa de la cocina, había una nota con la letra de Eamon, que contenía la frase exacta que él solía decirle en privado. Ella guardó la nota. Se la mostró a sus familiares, quienes confirmaron que era la letra de Eamon. La hizo examinar por expertos en caligrafía, quienes verificaron que coincidía con muestras de antes de su muerte. Pero Eamon McCenney llevaba semanas muerto. Su cuerpo nunca fue recuperado de la zona cero.
No había forma física de que él pudiera haber escrito esa nota. Bonnie cree que su marido encontró una forma de comunicarse con ella por última vez. Para reconfortarla. Para hacerle saber que la muerte no era el final de su conexión. Este caso es significativo porque implica pruebas físicas. No es solo una visión, un presentimiento o una coincidencia. Es una nota manuscrita real que apareció en una casa cerrada con llave. Una nota que contenía información que solo 2 personas en el mundo conocían. ¿Cómo puede un hombre muerto escribir un mensaje y colocarlo en la mesa de la cocina? ¿Cómo puede una conciencia que ya no tiene manos, que ya no tiene cuerpo, interactuar con el mundo físico para crear algo tangible? Es posible que, en momentos de intenso amor y dolor, la barrera entre los vivos y los muertos se vuelva tan delgada que la conciencia pueda manifestarse brevemente en el mundo físico. ¿Que los muertos pueden dejar señales, crear mensajes, proporcionar pruebas de que aún existen? Antes de continuar, quiero que piensen en algo. Hasta ahora hemos cubierto 4 casos. Llamadas telefónicas de los muertos. Correos electrónicos que contienen información que ninguna persona viva podría conocer. Transmisiones de radio de una mujer ejecutada. Una nota manuscrita de un hombre que murió en el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos. No se trata de teorías. No son creencias religiosas. Son acontecimientos documentados con pruebas físicas y múltiples testigos. Así que te pregunto ahora mismo, ¿sigues pensando que la muerte es el final? Comenta a continuación con sí o no. Y si estos casos te hacen cuestionar la realidad, pulsa el botón de suscribirse, porque tenemos 11 pruebas documentadas más de que la conciencia sobrevive a la muerte. Caso 11. La voz del padre fallecido, Doreen Virtue. Doreen Virtue es una psicóloga y autora que ha estudiado los fenómenos espirituales durante décadas. Pero incluso con su formación en psicología y su apertura a las experiencias inexplicables, lo que le sucedió tras la muerte de su padre la conmocionó profundamente. Su padre había fallecido tras una larga enfermedad. La familia se había despedido de él. Lo habían llorado. Habían comenzado el proceso de seguir adelante. Varias semanas después de su muerte, Doreen regresó a casa una noche y encontró la luz de mensajes parpadeando en su contestador automático. Esto fue en la época anterior a los teléfonos inteligentes, cuando los contestadores automáticos físicos grababan los mensajes en cintas magnéticas. Pulsó el botón de reproducción, esperando un mensaje de un amigo o familiar. En cambio, escuchó estática. Un audio distorsionado y con crujidos. Y luego, a través del ruido, una voz que la llamaba por su nombre, Doreen. Doreen. Era la voz de su padre. Lo reprodujo de nuevo. Y otra vez. La voz era inconfundible. La forma en que pronunciaba su nombre, el tono, la inflexión. Era él. Pero su padre llevaba semanas muerto. Doreen hizo analizar la cinta. Los expertos en audio confirmaron que la voz no era artificial. Era una voz humana auténtica, grabada en la cinta. No había pruebas de manipulación o alteración. Pero, ¿de dónde procedía la llamada? Los registros telefónicos no mostraban ninguna llamada entrante en el momento en que se grabó el mensaje. El contestador automático simplemente se había encendido solo y había captado el audio de la nada. Este caso es especialmente convincente porque Doreen Virtue es una psicóloga titulada. Ella comprende el poder de las ilusiones, de las alucinaciones inducidas por el dolor, de la capacidad de la mente para crear experiencias falsas. Abordó esta prueba con escepticismo profesional. Y llegó a la conclusión de que había ocurrido algo imposible. Que su padre había utilizado de alguna manera la tecnología disponible en su casa para enviarle un mensaje. Para llamarla por su nombre. Para hacerle saber que todavía estaba presente de alguna forma. ¿Cómo puede una persona fallecida crear una grabación de audio en un contestador automático? ¿Cómo puede una voz sin cuerdas vocales físicas, sin pulmones, sin cuerpo, producir ondas sonoras que puedan captarse en una cinta magnética? ¿Es posible que la conciencia después de la muerte exista como una forma de energía que puede manipular las grabaciones electromagnéticas? ¿Que los muertos puedan imprimir sus voces en nuestros dispositivos? Caso 10. El código secreto imposible, Harry Houdini. Ahora pasamos a uno de los casos más famosos de la investigación paranormal. La historia de Harry Houdini, el mayor escapista del mundo, que intentó escapar de la muerte creando un código indescifrable. Houdini dedicó su vida a desacreditar a los médiums fraudulentos y a desenmascarar las sesiones de espiritismo falsas. Era un feroz escéptico de lo sobrenatural. Pero también deseaba desesperadamente creer que la conciencia podía sobrevivir a la muerte. Así que hizo un pacto con su esposa, Bess. Antes de morir, Houdini y Bess acordaron un código secreto. Un mensaje de 10 palabras que solo ellos conocerían. Rosabelle, cree. Esta frase tenía un profundo significado personal.
Rosabelle era una canción de sus primeros días juntos, y el código estaba construido de tal manera que era imposible de adivinar. El acuerdo era sencillo: si la conciencia de Houdini sobrevivía a la muerte, enviaría este código exacto a Bess a través de un medium legítimo. Juró que nunca le daría el código a nadie más. Sería la prueba absoluta de la vida después de la muerte. Houdini murió el 31 de octubre de 1926 a causa de una ruptura de apéndice. Durante años, Bess asistió a sesiones de espiritismo con la esperanza de recibir noticias de su marido. Docenas de médiums afirmaron tener mensajes de Houdini. Pero ninguno de ellos proporcionó el código. Ninguno de ellos dio la prueba que Bess estaba esperando. Estaba a punto de rendirse. De aceptar que la muerte era definitiva, que su marido se había ido para siempre. Entonces, en 1929, un médium llamado Arthur Ford entró en trance durante una sesión de espiritismo. Y transmitió un mensaje. Palabra por palabra, exactamente como Houdini y Bess habían acordado: Rosabelle, cree. Bess se quedó atónita. Confirmó públicamente que el código era correcto. Que Arthur Ford había proporcionado la frase exacta que solo ella y Houdini conocían. Pero entonces comenzó la controversia. Los escépticos acusaron a Bess de filtrar el código. Dijeron que estaba siendo manipulada por espiritistas que querían validar sus afirmaciones. El debate se prolongó durante años. Bess finalmente se retractó de su confirmación, diciendo que había estado en un estado de dolor y confusión. Pero antes de morir, volvió a su declaración original, insistiendo en que Arthur Ford había transmitido correctamente el código de Houdini. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Harry Houdini cumplió su promesa desde el más allá? ¿O se trataba de un elaborado engaño en el que participaron una viuda afligida y un médium oportunista? La respuesta depende de si se cree que la conciencia puede sobrevivir a la muerte. Porque si la conciencia de Houdini continuó después de la muerte de su cuerpo, entonces proporcionar ese código habría sido la huida definitiva. La prueba definitiva de que la muerte no podía contenerlo. Caso 9. Las señales de radio de la nada, Guglielmo Marconi. Volvamos a los inicios de la tecnología de la radio, al hombre que la inventó y a las misteriosas señales que detectó y que sugerían una comunicación desde más allá de nuestro mundo. A Guglielmo Marconi se le atribuye la invención de la radio. Fue pionero en la comunicación inalámbrica, cambiando para siempre la civilización humana. Pero a lo largo de su vida, Marconi informó de que recibía señales que no procedían de ninguna fuente humana. Voces extrañas. Transmisiones incomprensibles. Patrones de sonido que parecían inteligentes, pero que no coincidían con ningún idioma o código conocido. Marconi documentó estos fenómenos de forma exhaustiva. Creía que estaba detectando comunicaciones procedentes de alguna fuente más allá de nuestro entendimiento. Al principio, pensó que estaba captando señales de otros planetas. Quizás de Marte, o de alguna civilización lejana que intentaba contactar con la Tierra. Pero a medida que avanzaba su investigación, Marconi comenzó a considerar otra posibilidad. ¿Y si la conciencia humana produjera señales electromagnéticas? ¿Y si los muertos existieran como una forma de energía que pudiera detectarse con equipos de radio? Las especulaciones de Marconi dieron lugar a todo un campo de investigación denominado transcomunicación instrumental, o ITC. Se trata del estudio del uso de dispositivos electrónicos para comunicarse con los fallecidos. Investigadores de todo el mundo comenzaron a realizar experimentos utilizando radios, grabadoras y, finalmente, ordenadores para captar voces y mensajes de fuentes desconocidas. Los resultados fueron extraordinarios. En las grabaciones aparecieron voces claras. Se documentaron respuestas a preguntas. Se comunicó a través de dispositivos electrónicos información que ninguna persona viva podía conocer. Los escépticos argumentan que no se trata más que de interferencias de radio aleatorias, que nuestro cerebro interpreta ruidos sin sentido como algo que suena como habla. Pero los investigadores que realizaron experimentos controlados descubrieron que las voces responden a preguntas. Que proporcionan información específica. Que se identifican por su nombre. El trabajo de Marconi sugiere que la conciencia humana podría ser fundamentalmente electromagnética. Que somos seres energéticos atrapados temporalmente en cuerpos biológicos. Y cuando esos cuerpos mueren, la energía permanece, existiendo en frecuencias que nuestros sentidos normales no pueden detectar, pero a las que nuestra tecnología podría tener acceso. Si esto es cierto, entonces cada radio, cada teléfono, cada dispositivo electrónico podría ser un canal de comunicación potencial con los muertos. Y las misteriosas señales que Marconi detectó no procedían del espacio. Procedían del más allá. Caso 8. Las mariposas y las plumas blancas, Elizabeth Kubler-Ross. La doctora Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suizo-estadounidense que revolucionó nuestra comprensión de la muerte y el proceso de morir.
Su libro, On Death and Dying, sobre la muerte y el morir, cambió la forma en que la profesión médica aborda las enfermedades terminales. Pasó décadas trabajando con pacientes terminales, documentando sus experiencias y estudiando lo que ocurre en las últimas horas de vida. Y a través de toda esa investigación, descubrió algo que la convenció de que la conciencia sobrevive a la muerte. Documentó que los pacientes moribundos, en sus últimos días y horas, informan constantemente de que ven a sus seres queridos fallecidos. No se trata de visiones vagas, sino de encuentros claros y detallados con personas específicas que habían fallecido antes que ellos. Pero lo que más fascinaba a Kubler-Ross eran los símbolos que aparecían en torno a la muerte. Dos símbolos en particular, las mariposas y las plumas blancas. Los pacientes decían ver mariposas en sus habitaciones, incluso en invierno, cuando no debería haber mariposas. Los familiares encontraban plumas blancas en lugares imposibles después de la muerte de un ser querido. La propia Kubler-Ross experimentó este fenómeno. Después de muertes especialmente difíciles, volvía a su coche y encontraba una sola pluma blanca en el parabrisas. No había árboles cerca. No había ninguna fuente lógica. Solo una pluma blanca, que parecía haber sido colocada allí deliberadamente. Empezó a documentar estos sucesos. Entrevistó a cientos de familias que relataban lo mismo. Tras la muerte de un ser querido, aparecían mariposas o plumas blancas en momentos significativos. No de forma aleatoria, sino en los momentos en que los familiares estaban más profundamente afligidos o se preguntaban si existía una vida después de la muerte. La mariposa se convirtió en su símbolo de la transformación de la muerte. Enseñaba que, al igual que una oruga se convierte en mariposa, la conciencia humana se transforma del cuerpo físico en otra cosa. Algo que aún puede enviar señales a los que quedan atrás. Los escépticos dicen que se trata de coincidencias. Que las personas ven lo que quieren ver. Que las mariposas y las plumas son tan comunes que su aparición cerca de la muerte no tiene ningún significado estadístico. Pero Kubler-Ross documentó casos en los que aparecieron mariposas en habitaciones de hospital situadas en la 20ª planta de edificios. En los que se manifestaron plumas blancas en coches cerrados. En los que el momento y el lugar eran demasiado específicos, demasiado significativos para ser una casualidad. Llegó a creer, basándose en décadas de investigación y miles de casos documentados, que la conciencia no solo sobrevive a la muerte, sino que puede comunicarse con los vivos a través de símbolos. Que los muertos eligen señales que serán reconocidas, que tienen significado, que proporcionan consuelo. ¿Es posible que las mariposas y las plumas sean mensajes? Que las personas que amamos y que han fallecido sigan presentes, sigan conscientes y traten desesperadamente de hacernos saber que están bien. Caso 7. El niño que recordaba su asesinato, Luke Royman. Ahora pasamos de las señales y los símbolos a una de las formas más convincentes de evidencia de la vida después de la muerte, los niños que recuerdan vidas pasadas. No se trata de impresiones vagas, sino de recuerdos específicos y detallados de haber sido otra persona. De haber vivido una vida diferente. Y de haber muerto de forma violenta. Luke Royman tenía 2 años cuando empezó a hablar de Pam. Su madre pensaba que Pam era una amiga imaginaria. Pero Luke insistía, yo era Pam. Antes de ser Luke, era Pam. Describía ser una mujer con el pelo negro. Decía que vivía en Chicago. Y decía que había muerto en un incendio. Un incendio en el que tuvo que saltar por la ventana para escapar, pero no sobrevivió a la caída. A su madre, Erika, le inquietaban estas afirmaciones. Pero cuando Luke siguió dando más detalles, decidió investigar. Buscó en internet mujeres llamadas Pam que hubieran muerto en incendios en Chicago. Encontró un caso que coincidía perfectamente con la descripción de Luke. Una mujer llamada Pamela Robinson murió en un incendio en el Hotel Paxton de Chicago en 1993. El fuego la obligó a saltar por una ventana y murió a causa de la caída. Luke había nacido en 2010, 17 años después de la muerte de Pamela Robinson. Erika le mostró a Luke fotos de varias mujeres, sin decirle quiénes eran. Cuando vio la foto de Pamela Robinson, la señaló y dijo, esa soy yo. Esa es Pam. Luke describió detalles sobre la vida de Pamela que no aparecían en los artículos periodísticos. Habló de su familia, su personalidad e incluso sus cosas favoritas. Cuando los investigadores se pusieron en contacto con los familiares supervivientes de Pamela, confirmaron que las descripciones de Luke eran precisas. Pero, ¿cómo es posible que un niño de 2 años de Ohio conozca detalles específicos sobre una mujer que murió en un incendio en Chicago 17 años antes de que él naciera? ¿Cómo es que reconoce su fotografía? ¿Cómo es que recuerda el terror de ese último momento, saltando de un edificio en llamas? Las investigaciones sobre la reencarnación sugieren que las muertes violentas o traumáticas suelen crear los recuerdos más intensos de vidas pasadas. Que la conciencia lleva el trauma a la siguiente vida, especialmente en la primera infancia,
antes de que se forme completamente la nueva identidad. Si Luke Royman fue Pamela Robinson en una vida anterior, entonces su caso proporciona pruebas de que la conciencia no solo sobrevive a la muerte, sino que puede regresar en un nuevo cuerpo, llevando consigo los recuerdos del pasado. Caso 6. El niño que encontró el camino a casa, Cameron Macaulay. Mientras Luke recordaba su muerte, otro niño recordaba toda su vida anterior con tanta viveza que llevó a su familia a un lugar en el que nunca había estado, pero que de alguna manera conocía íntimamente. Cameron Macaulay tenía 3 años y vivía en Glasgow, Escocia, cuando empezó a hablar de su otra familia. Dijo que solía vivir en una isla llamada Barra, en las Hébridas exteriores. Describió una casa blanca en la playa. Habló de su vieja madre y de sus hermanos y hermanas. Su madre, Norma, estaba confundida. Nunca habían estado en Barra. Ella ni siquiera había oído hablar de ese lugar. Pero Cameron insistía. Dibujaba la casa blanca. Describía la playa. Incluso hablaba del coche familiar, de una marca y un modelo concretos. Decía que su otro padre se llamaba Sane Robertson y que Sane había muerto en un accidente de coche. El deseo de Cameron de volver a Barra se hizo tan intenso que Norma finalmente decidió llevarlo allí. Varios investigadores, entre ellos el Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, los acompañaron para documentar lo que sucedía. Cuando llegaron a Barra, Cameron dijo inmediatamente, aquí es donde vivía. Les indicó una playa concreta. Y allí, tal y como había descrito, había una casa blanca. Las investigaciones revelaron que, efectivamente, una familia había vivido en esa casa. Y que había habido un hombre llamado Sane Robertson relacionado con la propiedad que había fallecido en un accidente de coche. Cameron reconoció la distribución de la casa. Sabía dónde estaban las habitaciones. Describió a los miembros de la familia que, según confirmaron los actuales residentes, habían vivido allí décadas antes. Pero Cameron nunca había estado en Barra antes de esta visita. No tenía ninguna conexión con esa isla ni con esa familia. No había forma de que pudiera conocer ninguno de esos detalles. El Dr. Tucker documentó este caso como uno de los ejemplos más sólidos de memoria de vidas pasadas. Los recuerdos de Cameron no eran vagos. Eran específicos, verificables y lo llevaron a un lugar real que coincidía perfectamente con sus descripciones. Este caso sugiere que la conciencia puede sobrevivir a la muerte y regresar en un nuevo cuerpo, conservando recuerdos detallados de la vida anterior. Que alguna esencia de lo que somos persiste más allá de la muerte y encuentra una nueva forma en la que habitar. Caso 5. La conciencia a nivel cuántico, Amerov y Penrose. Hemos visto pruebas de la comunicación, de los símbolos, de la reencarnación. Ahora examinemos la teoría científica que podría explicarlo todo. La teoría de que la conciencia no existe en el cerebro, sino a nivel cuántico. Un nivel que trasciende la muerte. El Dr. Stuart Amerov, anestesiólogo de la Universidad de Arizona, y Sir Roger Penrose, físico ganador del Premio Nobel, desarrollaron una controvertida teoría llamada reducción objetiva orquestada, u ORCHOR. Su teoría propone que la conciencia existe en estructuras dentro de las células cerebrales llamadas microtúbulos. Estos microtúbulos operan a nivel cuántico, donde no se aplican las leyes normales de la física. Donde la información puede existir en múltiples estados simultáneamente. Donde las partículas pueden entrelazarse a través de grandes distancias. Según Amerov y Penrose, cuando mueres, la información cuántica de tus microtúbulos no desaparece. No puede desaparecer. La información cuántica, según la física, no puede destruirse. Solo puede cambiar de forma. Esto significa que cuando tu cuerpo muere, cuando tu cerebro se apaga, la información cuántica que conforma tu conciencia se libera en el universo. Continúa existiendo en el campo cuántico que subyace a toda la realidad. Esto no es misticismo. Es física de vanguardia. Si la conciencia opera a nivel cuántico, entonces no depende de tu cerebro físico. Tu cerebro es simplemente la interfaz, el ordenador biológico que procesa la información cuántica. Pero la información en sí misma existe de forma independiente. Cuando mueres, esa información vuelve al campo cuántico. Y en determinadas condiciones, de formas que no comprendemos del todo, esa información podría ser accesible. Podría ser capaz de interactuar con el mundo físico. Incluso podría ser capaz de entrar en un nuevo sistema biológico y crear lo que llamamos reencarnación. Esta teoría explicaría cómo niños como Luke y Cameron pueden recordar vidas pasadas. La información cuántica de su existencia anterior se integró de alguna manera con su nuevo cerebro durante el desarrollo. Explicaría cómo los muertos pueden comunicarse a través de la tecnología. Los dispositivos electromagnéticos funcionan mediante procesos cuánticos. Si la conciencia existe como información cuántica, entonces podría interactuar con esos dispositivos.
Explicaría las experiencias cercanas a la muerte, en las que las personas informan de que la conciencia continúa incluso cuando la actividad cerebral ha cesado. La información cuántica existe independientemente del cerebro, por lo que la conciencia puede continuar cuando el procesador biológico se apaga. La teoría de Amerov y Penrose es controvertida. Muchos científicos la descartan por considerarla especulativa. Pero se basa en la física cuántica sólida y proporciona un marco para comprender fenómenos que la ciencia materialista no puede explicar. Si tienen razón, entonces la muerte no es el fin de la conciencia. Es simplemente el momento en que la información cuántica pasa de un estado a otro. De lo físico a lo no físico. De lo localizado a lo universal. Tu conciencia, tus recuerdos, tu esencia misma, existen en un nivel de realidad que no puede morir. Estamos a mitad de camino y las pruebas se acumulan. Hemos visto tecnología que no debería funcionar. Mensajes de los muertos. Niños que recuerdan vidas anteriores. Y ahora una teoría científica que explica cómo todo esto podría ser posible. Pero aún no hemos terminado. Tenemos 8 casos más que nos llevarán aún más profundamente al misterio de la conciencia y la muerte. Casos que involucran a pacientes con demencia que de repente se vuelven lúcidos antes de morir. Experiencias extracorporales durante un paro cardíaco. Y técnicas que permiten a los vivos contactar visualmente con los muertos. Quédate conmigo. Porque la evidencia más profunda aún está por venir. Caso 4. El fenómeno de la lucidez terminal, Michael Nahm. El Dr. Michael Nahm es un biólogo alemán que ha pasado años documentando uno de los fenómenos más misteriosos y espiritualmente profundos asociados con la muerte, la lucidez terminal. Se trata de pacientes con demencia grave, enfermedad de Alzheimer u otras afecciones que han destruido su función cognitiva y que, de repente, recuperan completamente la lucidez horas o días antes de morir. Reconocen a familiares a los que no habían reconocido en años. Hablan con coherencia cuando llevaban meses sin ser capaces de formar frases. Vuelven a ser ellos mismos, plenamente presentes y conscientes, antes de morir en paz. El Dr. Nahm ha documentado cientos de estos casos. Y lo que sugieren sobre la conciencia es extraordinario. Consideremos este caso: una mujer de 80 años padecía una grave enfermedad de Alzheimer. No había reconocido a sus hijos en 5 años. No podía hablar. No sabía dónde estaba ni quién era. Según las exploraciones médicas, su cerebro estaba gravemente dañado. Las neuronas responsables de la memoria y la cognición se habían deteriorado hasta el punto de que la conciencia debería haber sido imposible. 2 días antes de morir, de repente abrió los ojos, miró a su hija y dijo claramente: sé que no he sido yo misma. Sé que me has cuidado. Gracias por todo. Te quiero. Mantuvo una conversación lúcida con su familia durante casi 1 hora, preguntando por sus nietos, recordando acontecimientos de décadas atrás, mostrando una personalidad y una conciencia que habían estado ausentes durante años. Luego cerró los ojos, sonrió plácidamente y murió 2 días después. ¿Cómo es posible? Si la conciencia es creada por el cerebro, si nuestros pensamientos y recuerdos no son más que actividad neuronal, entonces un cerebro gravemente dañado no puede producir de repente una conciencia lúcida. Es como esperar que un ordenador destrozado se encienda de repente y funcione perfectamente durante 1 hora. Pero sucede. Una y otra vez. Documentado por médicos, presenciado por familias, registrado en la literatura médica. La investigación del Dr. Nahm sugiere que la conciencia podría no ser producida por el cerebro en absoluto. Que el cerebro es más como un receptor de radio que un generador. Procesa la conciencia, la filtra, le permite interactuar con el mundo físico. Pero la conciencia en sí misma existe de forma independiente. Cuando el cerebro está dañado, la recepción es deficiente. La señal se corrompe. Pero la conciencia, la señal en sí misma, permanece intacta. A medida que se acerca la muerte, algo cambia. El receptor deja de intentar procesar la señal. Y, durante un breve instante, la conciencia pura se abre paso. Sin filtros. Directa. Permitiendo a la persona ser plenamente ella misma por última vez antes de la transición. Este fenómeno no puede explicarse mediante la neurociencia materialista. Viola todo lo que creemos saber sobre la relación entre la conciencia y la función cerebral. Pero ocurre. Es real. Y sugiere que tú no eres tu cerebro. Que la esencia de quien eres existe independientemente de la maquinaria biológica que la alberga. Caso 3. Fuera del cuerpo durante un paro cardíaco, Pim van Lommel. El Dr. Pim van Lommel es un cardiólogo holandés que llevó a cabo uno de los estudios científicos más rigurosos jamás realizados sobre las experiencias cercanas a la muerte. Su investigación se centró en pacientes que habían sufrido paros cardíacos y habían estado clínicamente muertos durante periodos de tiempo medibles. Durante un paro cardíaco, el cerebro no recibe oxígeno. En cuestión de segundos, toda actividad cerebral medible cesa.
Según la ciencia materialista, la conciencia debería ser imposible en este estado. Pero el Dr. Van Lommel documentó casos de pacientes que tuvieron experiencias vívidas y detalladas durante el periodo en que sus cerebros no mostraban actividad. Describieron flotar por encima de sus cuerpos, ver a los médicos realizar la reanimación cardiopulmonar, oír conversaciones en la sala, ver el equipo y los procedimientos con una precisión que sorprendió al personal médico. Uno de sus casos más famosos fue el de un paciente que sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia al quirófano. El paciente estaba inconsciente y no mostraba actividad cerebral, clínicamente muerto. Pero más tarde, cuando el paciente fue reanimado, describió con todo detalle lo que había sucedido durante su reanimación. Les dijo a los médicos dónde habían colocado su dentadura postiza, qué cajón habían abierto, qué enfermeras estaban presentes. Información que no podía saber porque estaba inconsciente y sin actividad cerebral. El personal médico confirmó todos los detalles. El Dr. Van Lommel estudió a 344 pacientes con paro cardíaco durante varios años. El 18% de ellos informó de experiencias cercanas a la muerte con percepciones extracorporales. Y cuando se verificaron sus relatos, los detalles que proporcionaron fueron sistemáticamente precisos. Esta investigación llevó al Dr. Van Lommel a una conclusión radical: la conciencia no se origina en el cerebro. El cerebro facilita la conciencia, pero la conciencia en sí misma existe de forma independiente. Durante un paro cardíaco, cuando el cerebro se apaga, la conciencia continúa. Simplemente existe en un estado que ya no se filtra a través del cerebro físico. Los escépticos argumentan que estas experiencias ocurren en los momentos previos al paro cardíaco completo o durante la recuperación, cuando el cerebro se reinicia. Pero los datos del Dr. Van Lommel muestran que muchos pacientes describen acontecimientos que ocurrieron durante el periodo de electroencefalograma plano, cuando no se podía medir ninguna actividad cerebral. Su investigación ha sido publicada en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. No se trata de ciencia marginal. Es evidencia revisada por pares que desafía la suposición fundamental de que la conciencia es igual a la actividad cerebral. Si la conciencia puede existir sin un cerebro funcional, si puede percibir la realidad mientras el cuerpo está clínicamente muerto, entonces la muerte podría no ser el fin de la conciencia. Podría ser simplemente el fin de la interfaz biológica a través de la cual la conciencia experimenta el mundo físico. Caso 2. El espejo que muestra a los muertos, el psicomanteo de Raymond Moody. El Dr. Raymond Moody es un filósofo y psiquiatra conocido por acuñar el término experiencia cercana a la muerte. Pero su investigación fue más allá del estudio de personas que estuvieron a punto de morir. Desarrolló una técnica que permite a los vivos ver y comunicarse potencialmente con los muertos. El Dr. Moody estudió las antiguas prácticas griegas en las que las personas miraban fijamente a espejos o superficies reflectantes en habitaciones oscuras, intentando contactar con sus seres queridos fallecidos. Esta práctica se llamaba psicomanteo. Adaptó esta antigua técnica utilizando los conocimientos modernos sobre psicología y conciencia. Su método consiste en una habitación especialmente preparada con un gran espejo colocado en ángulo para que no se pueda ver el propio reflejo. La habitación está poco iluminada y diseñada para reducir los estímulos sensoriales. Te sientas cómodamente, mirando al espejo, concentrándote en los pensamientos de un ser querido fallecido. Y, según el Dr. Moody y cientos de participantes, algo sucede. Las personas informan de que ven figuras aparecer en el espejo. No son formas vagas, sino apariciones claras y detalladas de familiares fallecidos. Mantienen conversaciones. Reciben mensajes. Resuelven asuntos pendientes. Un caso documentado fue el de una mujer cuyo hijo se había suicidado. Ella sentía una enorme culpa y se preguntaba si podría haber evitado su muerte. Participó en el experimento del psicomanteo del Dr. Moody. En el espejo, vio a su hijo. Dijo que parecía sano, tranquilo y feliz. Él le dijo que no era culpa suya. Que su decisión había sido propia. Que ahora estaba bien y quería que ella se perdonara a sí misma. La mujer salió transformada de la sesión. Su culpa desapareció. Dijo que ahora sabía con certeza que la conciencia continúa después de la muerte y que su hijo estaba en paz. Los escépticos argumentan que se trata de alucinaciones producidas por la privación sensorial y la expectativa emocional. Que las personas afligidas por el dolor ven lo que desean ver desesperadamente. Pero el Dr. Moody documentó casos en los que las personas recibieron durante estas sesiones información que no tenían forma de conocer. En los que los fallecidos compartían detalles sobre acontecimientos que ocurrieron después de su muerte. En los que los mensajes contenían información específica que podía verificarse. También documentó casos en los que las personas veían inesperadamente a familiares fallecidos con los que no intentaban contactar.
Entraban en el psicomanteo pensando en una persona y se encontraban con otra completamente diferente. Alguien en quien no habían pensado en años. Si se tratara simplemente de alucinaciones generadas por la expectativa, solo debería aparecer la persona esperada. El trabajo del Dr. Moody sugiere que, en determinadas condiciones, la barrera entre los vivos y los muertos se vuelve permeable. Que la conciencia que existe en cualquier estado tras la muerte puede, de alguna manera, hacerse visible, comunicarse y proporcionar consuelo y cierre a los que aún viven. Su técnica del psicomanteo ha sido replicada por otros investigadores con resultados similares. Se ha convertido en una herramienta terapéutica para el asesoramiento en el duelo, ayudando a las personas a procesar la pérdida al permitirles, potencialmente, experimentar un último contacto con sus seres queridos fallecidos. ¿Se trata de un contacto real con los muertos? ¿O es la forma que tiene la mente de procesar el duelo a través de alucinaciones visuales? La única forma de saberlo con certeza es probarlo uno mismo. Y según el Dr. Moody, cualquiera puede recrear las condiciones necesarias. Todo lo que se necesita es un espejo, una habitación a oscuras y la voluntad de enfrentarse a lo que pueda aparecer. Caso 1. Déjà vu y vidas paralelas, Dolores Cannon. Para nuestro último caso, nos dirigimos a Dolores Cannon, una hipnoterapeuta que pasó 45 años explorando la conciencia a través de la terapia de regresión. Su trabajo sugiere algo aún más radical que la simple vida después de la muerte. Sugiere que la conciencia existe en múltiples dimensiones simultáneamente. Dolores Cannon fue pionera en una técnica llamada terapia de hipnosis cuántica curativa. Bajo hipnosis profunda, sus clientes accedían a recuerdos que parecían provenir de vidas pasadas, vidas futuras o incluso vidas paralelas que existían simultáneamente en otras dimensiones. Pero lo que más fascinaba a Cannon era el fenómeno del déjà vu. Esa extraña sensación de haber vivido un momento antes. De haber estado en un lugar que nunca has visitado. De conocer a alguien que acabas de conocer. A través de su trabajo con miles de clientes, Cannon desarrolló una teoría. Las experiencias de déjà vu son momentos en los que la conciencia accede brevemente a recuerdos de vidas paralelas o encarnaciones pasadas. Tu conciencia, que existe en múltiples realidades, ocasionalmente se filtra, dándote un vistazo de experiencias de otras versiones de ti mismo. Uno de sus casos documentados se refería a una mujer que tenía sueños recurrentes sobre una casa concreta en una ciudad concreta que nunca había visitado. Los sueños eran vívidos y detallados, y la mostraban viviendo en esa casa, conociendo a los vecinos, paseando por las calles. Bajo hipnosis, la mujer describió una vida pasada en esa misma ciudad. Proporcionó nombres, fechas y detalles sobre la vida cotidiana. Cannon investigó la información y descubrió que una mujer que coincidía con la descripción había vivido efectivamente en esa ciudad en el siglo XIX. Más tarde, la clienta visitó la ciudad por primera vez en su vida actual. Lo reconoció todo. La disposición de las calles. La ubicación de los edificios. Aunque la ciudad había cambiado significativamente en 150 años, la estructura fundamental era exactamente como la había visto en sus sueños. El trabajo de Cannon sugiere que la conciencia no se limita a una sola vida, un solo cuerpo, una sola línea temporal. Que somos seres multidimensionales que experimentamos la existencia en diferentes niveles de realidad. Y la muerte es simplemente la transición de un nivel de experiencia a otro. Cuando mueres, tu conciencia no termina. Se transforma. Se traslada a una frecuencia diferente, a una dimensión diferente. Y la conciencia que conforma tu yo esencial continúa, tal vez experimentando nuevas vidas, nuevas realidades, o existiendo en un estado completamente más allá de la encarnación física. Esta teoría explicaría la reencarnación. Explicaría cómo los niños recuerdan vidas pasadas. Explicaría el déjà vu, las sincronicidades, la sensación de que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Según Cannon, todas las personas con las que te encuentras, las has conocido antes en otras vidas u otras dimensiones. Todos los lugares que visitas por primera vez, los has visitado antes de diferentes formas. Y las personas que mueren simplemente están cambiando a un nivel diferente del mismo campo de conciencia que todos compartimos. La muerte no es un final. Es una transformación. Un cambio de frecuencia. Tu conciencia, el núcleo de tu ser, es eterna. Siempre ha existido y siempre existirá, experimentando la realidad de formas que apenas estamos empezando a comprender. Conclusión, 58.00-60.00. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de estas 15 pruebas increíbles de la vida después de la muerte. Hemos escuchado llamadas telefónicas de los muertos. Leído correos electrónicos enviados desde ordenadores apagados. Escuchado voces transmitidas desde más allá de la tumba. Hemos visto a niños recordar vidas pasadas con una precisión imposible.
Hemos examinado teorías científicas que sitúan la conciencia en el nivel cuántico, existiendo independientemente del cerebro físico. Hemos sido testigos de cómo pacientes con cerebros destruidos recuperaban repentinamente la lucidez antes de morir. Hemos revisado investigaciones que demuestran que la conciencia continúa durante un paro cardíaco, cuando no existe actividad cerebral. Hemos aprendido técnicas que permiten el contacto visual con los fallecidos. Y hemos explorado teorías que sugieren que la conciencia existe simultáneamente en múltiples dimensiones. La visión materialista de la muerte dice lo siguiente: tu conciencia es creada por tu cerebro. Cuando tu cerebro muere, dejas de existir. No hay vida después de la muerte. No hay continuación. Simplemente nada. Pero las pruebas que hemos examinado hoy cuentan una historia diferente. Sugieren que la conciencia no es creada por el cerebro, sino que simplemente se filtra a través de él. Que tu esencia, la conciencia que experimenta la vida, existe independientemente de tu cuerpo físico. Y cuando ese cuerpo muere, la conciencia continúa en una forma que apenas estamos empezando a comprender. Esto no es una ilusión. Son pruebas documentadas. Registros telefónicos que muestran llamadas de personas fallecidas. Informática forense que muestra correos electrónicos enviados desde máquinas apagadas. Investigaciones médicas que muestran conciencia durante periodos de muerte cerebral. Cientos de niños que proporcionan detalles verificables sobre vidas que nunca vivieron. Teorías de la física cuántica que explican cómo la información no puede destruirse, solo transformarse. El Dr. Pim Van Lommel dijo: la conciencia no es producida por el cerebro. El cerebro es un receptor, no un generador. El Dr. Stuart Ameroff dijo: la conciencia existe a nivel cuántico y sobrevive a la muerte. El Dr. Michael Nam dijo: la lucidez terminal demuestra que la conciencia existe independientemente de la función cerebral. No se trata de espiritistas ni místicos. Son científicos con credenciales de importantes universidades, que publican en revistas revisadas por pares y llevan a cabo investigaciones rigurosas. Y todos llegan a la misma conclusión: la muerte no es el final. ¿Qué significa esto para ti? ¿Para tu propia mortalidad? ¿Para las personas que has perdido? Significa que tal vez tus seres queridos que han fallecido no se han ido. No del todo. Existen en una forma que normalmente no podemos percibir. Pero en determinadas condiciones, con la tecnología adecuada o el estado de conciencia adecuado, pueden comunicarse. Pueden enviar señales. Pueden hacerte saber: sigo aquí. Estoy bien. Te quiero. Significa que tu propia muerte podría no ser el vacío aterrador que temes. Podría ser una transición. Una liberación de las limitaciones físicas del cuerpo. Un retorno a un estado de conciencia más amplio del que procedías antes de nacer y al que volverás después de la muerte. Significa que la conciencia es eterna. Que la esencia de quien eres ha existido siempre y seguirá existiendo para siempre, experimentando la realidad de formas que apenas podemos imaginar. Piensa en las implicaciones. Si la conciencia sobrevive a la muerte, entonces nada de lo que aprendes se pierde jamás. Cada experiencia que tienes enriquece una conciencia eterna. A cada persona que amas, la volverás a ver. Cada pregunta que tienes, eventualmente encontrarás la respuesta. La muerte deja de ser algo que temer y se convierte en algo que comprender. No es un enemigo contra el que luchar, sino una transición natural. Como un nacimiento a la inversa. Difícil, aterrador, pero que en última instancia conduce a la existencia en una nueva forma. Así que te preguntaré por última vez: ¿crees que hay vida después de la muerte? Después de 15 casos documentados, después de las teorías científicas, después de las pruebas que abarcan desde la tecnología radiofónica victoriana hasta la física cuántica, ¿ha cambiado tu respuesta? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte el caso que más te ha impactado. Cuéntame las experiencias que tú o tus seres queridos habéis tenido y que sugieren que la conciencia continúa más allá de la muerte. Y si este vídeo te ha dado esperanza, si ha cambiado tu forma de pensar sobre la mortalidad y la pérdida, entonces compártelo. Porque hay millones de personas que están de duelo, millones de personas que temen a la muerte, que necesitan saber que las pruebas sugieren que la conciencia es eterna. Asegúrate de estar suscrito. Porque vamos a seguir explorando estos misterios. La naturaleza de la conciencia, las pruebas de la supervivencia después de la muerte, las teorías científicas que desafían todo lo que nos han enseñado sobre la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por mantenerte abierto a las posibilidades que la ciencia convencional descarta. Y recuerda, las personas que amas y que han fallecido podrían estar intentando comunicarse contigo en este momento. Presta atención a las señales. Las mariposas. Las plumas blancas. Las llamadas telefónicas de números desconocidos. Los sueños que parecen demasiado reales para ser solo sueños. Porque tal vez no sean sueños en absoluto. Tal vez sean mensajes.
de aquellos que han cruzado al otro lado, que se comunican contigo para hacerte saber que la muerte no es el final, que el amor trasciende la barrera entre los mundos, que la conciencia es eterna, y que todos volveremos a estar juntos, en una forma más allá de estos cuerpos físicos temporales, en un estado de conciencia más completo que cualquier cosa que podamos imaginar mientras estamos atrapados en la carne. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, prestad atención. Los muertos están hablando. La pregunta es, ¿estáis escuchando?